Hola, saludos, buenas tardes al país. Empezamos tomando el rumbo por Rumba 98.5. Gracias a todos por el privilegio de su sintonía, por el honor que nos conceden al permitirnos trabajar para todos ustedes en este espacio de comunicación diferente para la gente, tomando el rumbo desde y a través de Rumba 98.5. Esa es nuestra audiencia primaria para todos los que están a nivel de radio y los que están a nivel de internet, rumbafm.com, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Recuerden nuestras redes sociales, @RCCmedia, @rumbafm, en el caso específico de Twitter, @tomando el rumbo. Ahí estamos para todos ustedes en esta tarde de martes 10 de mayo, pues día de triste recordación en la República Dominicana, pues un día como hoy de 1998 murió el doctor José Francisco Peña Gómez. Sí, hace 24 años que se fue físicamente el mayor líder de masa que ha tenido la República Dominicana, el inigualable José Francisco Peña Gómez. Un discurso inimitable, una actitud irrepetible y un legado que sigue siendo norte en mucha parte de la política dominicana. Hoy el Partido Revolucionario Dominicano ha honrado a su líder de siempre con una misa en la Catedral Las Mercedes, ¿verdad, señor? Y también hay otras actividades que hará el Partido Revolucionario Dominicano para recordar a su líder, José Francisco Peña Gómez. El partido de gobierno también, el PRM, ha hecho actos para recordar, para conmemorar el 24 aniversario de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, y ya esta parte la hizo el gobierno, obviamente el gobierno del PRM, como el remozamiento de la plazoleta conocida como la 17, desde ese espacio principalmente y sobre todo en tiempos de campaña. El doctor José Francisco Peña Gómez hacía su arenga política, hacía sus famosos discursos con el cual contagiaba a toda una masa de seguidores que siempre era fiel al pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Gloria para ese gran líder de la República Dominicana. Bueno, y nosotros tenemos muchos temas hoy sobre los cuales gravitar, pero hay temas económicos que nosotros no podemos darle de lado. Y por eso, empezando el programa, hemos traído frente al micrófono a nuestro economista, para que rindan, a nuestro economista de cabecera, el profesor Israel Abreu. ¿Cómo está usted, profesor? Condenado al éxito, hermano. Qué bueno, qué bueno. Como esto es en vivo, que vean Sí, que nos estamos saludando, que nos estamos dando la mano. Condenado al éxito y monetariamente, que ese éxito se refleje. Sí, no hay duda. Financieramente, las palabras. Yo realmente ese éxito, esa condena al éxito, no la puedo disimular. Qué bueno, qué bueno. A mí la gente no me cree, que a veces ando sin ni uno en los bolsillos. No, uno nunca cree que el economista está desbaratado o que no tiene cuarto. Yo sé que no es su caso, pero a veces a uno le falta, ¿verdad? No, definitivamente. A veces a uno le falta, definitivamente. Pero uno no, como que no concibe eso. Hansel García, mira, tenemos dos temas sumamente interesantes que tocar. Vamos a darle. El primero es el relacionado con el crecimiento económico, y por lo cual fui convocado en el día de hoy por los integrantes de este prestigioso programa, Claro, a quienes les envío un saludo. Es verdad que estamos creciendo mucho. Ese es el tema. La gente tiene esa gran inquietud, que sobre todo porque el ciudadano ha visto su dinero decrecer. Entonces el Banco Central de la República Dominicana, a través del indicador mensual de actividad económica, publica que República Dominicana creció 6.4%. Escuchen bien, el indicador mensual de actividad económica, instrumento económico que compila todas las actividades económicas que se realizan en República Dominicana, publicó que República Dominicana creció 6.4% durante el mes de marzo. Ahora bien, la interrogante que la gente se hace es, primero, ¿cómo eso se puede traducir de manera real en mi economía? La verdad es que, aunque en términos absolutos, desde el punto de vista de la moneda, hubo un crecimiento, eso no necesariamente implica, eso no implica de manera específica que República Dominicana haya producido más bienes o haya
prestado más servicios durante el mes de marzo e inclusive durante el año 2020 y 2021. Si usted hace un cálculo simple relacionado con los niveles de inflación, que inclusive durante el mes de marzo fue de alrededor de 0.68, se dará cuenta que lamentablemente este crecimiento monetario, o sea, un crecimiento monetario que tuvo la moneda, no fue, vuelvo y le repito, una mayor producción. No. Fue simplemente el ajuste por inflación o la indexación de la inflación a los productos de la canasta básica familiar y a los demás servicios que en República Dominicana se prestan. Y paso a explicar, Hansel y amables. Eso no tiene que ver nada con el famoso rebote del cual habló Leonel Fernández. El rebote es una cosa. Okay. Ahora bien, el hecho de que el crecimiento económico no es real, sino una ficción, que lo es otra cosa. Y paso a explicar. Y este es un ejercicio simple que vamos a hacer. Si hasta el año 2020, vamos a hablar, o hasta diciembre del 2019, usted iba con 100 pesos al supermercado, al mercado o al colmado y adquiría el equivalente a 5 libras de arroz, eso es más o menos a 20 pesos la libra en ese momento, y hoy usted va a ese mismo mercado, supermercado o colmado a adquirir esas mismas 5 libras de arroz y paga 150 pesos, que es más o menos la realidad, pues eso significa que hubo una inflación de un 50%. Ahora, Hansel, ¿eso se tradujo en un crecimiento económico? No. Lo que pasó en ese caso, como lamentablemente está pasando en República Dominicana, fue que al ajustarse los precios por la inflación, eso produce una devaluación de nuestra moneda y en términos absolutos, desde el punto de vista del manejo del dinero, se presume un crecimiento que fue lo que estableció el Banco Central. Entonces, esa es la realidad de lo que vive República Dominicana. La misma... O sea, perdóneme, profesor, a ver si lo entiendo, si logro entender. Es un crecimiento que se ve en la economía macro, pero a base del descrecimiento individual. Así es, ese descrecimiento no es más que la pérdida de valor, ¿verdad?, por efecto de la inflación de nuestra moneda. Vuelvo y te repito, si alguien tiene alguna duda nos puede llamar, claro, si la producción no lo permite, que vino con los cables cruzados hoy la producción. Sí. Saludos para Rafael. Sí, Rafael. 809-682-9850. 809-682-9850. Llámenos cuando prefiera. Estamos conversando con Israel Abreu sobre el crecimiento. ¿Podemos entrecomillarlo ese crecimiento entonces? Exactamente. De la economía dominicana. Entonces, ¿qué pasó en el orden económico desde el punto de vista personal? Que el dominicano vio lamentablemente afectar sus finanzas por el efecto de la inflación y eso es directamente proporcional. Y hay otros ejemplos. Es el caso, por ejemplo, del aumento de las recaudaciones en la Dirección General de Aduana. A mi amigo Yayo que me disculpe, pero tengo que decirlo. Por ponerte un ejemplo, ese celular que traerlo de Miami hasta diciembre del año 2019, ¿verdad? Me costaba, por ponerte un ejemplo, $1,000. Traduzcamos eso en N cantidad de productos y en N cantidad de cantidades, ¿verdad? Okay. Y traerlo a República Dominicana me costaba $10 en diciembre del año 2019. Producto del tema económico que vive el mundo, la subida de los combustibles, la pandemia y la inflación importada que vive República Dominicana, traer ese mismo celular que me cuesta $1,000, ahora no me cuesta 10, ahora me cuesta 20 o 30. ¿Qué va a pasar en la Dirección General de Aduana en el orden de las recaudaciones? Que como los precios para la liquidación de los productos importados se ven afectados por los precios del transporte, sí, entonces la Dirección General de Aduana va a recaudar más. Pero no fue que República Dominicana importó más. Exactamente. Entonces, ahora bien, eso es directamente proporcional una vez el celular llegue al mercado comercial en la Dirección General de Impuestos Internos. Porque por ponerte un ejemplo, el ITEVIS es un impuesto trampolín en donde
Lo que se paga es por el beneficio. Claro. Él lo compra en $1,100 y lo vende en $2,000. Pero eso es un crecimiento inorgánico, profesor. Sí. Es un crecimiento relativamente inorgánico, como una forma de llamarlo. Entonces, eso es lo que mide el Banco Central. Eso es lo que el indicador mensual de actividad económica, ¿verdad?, refleja. El crecimiento, ¿verdad?, en términos absolutos en relación a la moneda dominicana. No necesariamente, y eso es bueno que quizás el Banco Central de la República Dominicana lo explique, porque se puede utilizar lamentablemente, se puede utilizar para desinformar a la población. Si tú le agregas a eso que además de que es un crecimiento ficticio, para usted participar del crecimiento económico, porque existe la posibilidad que hayan productos y servicios que hayan crecido, usted tiene que prepararse y prestar servicios en esa área. Si tú te fijas, y así debo decirlo, en el año 2021 la pobreza monetaria creció. Pasó de 23.35 de 23.36 a 23.85%. ¿A qué nos referimos, Israel, en términos llanos, cuando hablamos de la pobreza monetaria? La pobreza monetaria, eso significa que el dominicano es monetariamente más pobre en 0.49%. Claro. Entonces, lamentablemente, hay que decirlo, porque ¿qué va a pasar cuando se termine este año? Y que lamentablemente, ¿verdad?, se vea reflejada la realidad de nuestra economía en función de esos niveles de pobreza y de la cantidad de carencias que tiene el ciudadano dominicano, de esa deuda social que casualmente tú acabas de citar, que se celebra hoy, el 24 aniversario de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, que déjame decirte, aprovechando y ya darle un matiz político, el PRM se ha constituido en la negación de Peña Gómez. ¿Cómo así, profesor? Oh, pero claro, si Peña Gómez... Primero la gente. Primero la gente. Ahora, ¿en qué esquema entra la gente cuando este es un gobierno de la oligarquía? Ayúdame tú ahí. Bueno, entra una franja muy diminuta y de la que menos necesita de la población. La verdad es que tú lo estás llevando suave, pero la verdad es que este es un fidegobierno. Si tú entras a el Diario Libre ahora mismo, te vas a dar cuenta. Gracias, la calificó. Que te vas a dar cuenta que ya los profesores se están quejando porque quieren privatizar sus fondos de pensión. Sí, eso vi a Pepe Abreu ahí también. Entonces, lamentablemente, en eso nos hemos convertido. Entonces, a todo aquel que me ha preguntado, porque publiqué que iba a participar en este programa hoy, es importante que sepa. Hoy lo están oyendo ustedes. Claro, como siempre me escuchan, que ese crecimiento económico es ficticio. Esa es la triste y lamentable realidad de nuestro país. Pero además de ser ficticio, Israel Abreu está fundamentando sobre la base de un descrecimiento de la economía individual. Porque tú pusiste el ejemplo del teléfono ahorita. Antes yo importaba 2 teléfonos porque me costaba, ahora importo uno, aduana recauda más porque está al triple del precio, pero mis ingresos no han subido. Yo escasamente puedo importar uno. Así es. O sea, es una economía, como tú lo has dicho, ficticia, pero además entonces sobre el detrimento de la economía personal. Un crecimiento ficticio. Eso es así. Pero así esto puede explotar en algún momento, ¿no? Claro que sí. Eso tarde o temprano trae sus consecuencias. El tema es que no se le explique al ciudadano. Porque lamentablemente, y desde el punto de vista de las variables que deben ser controladas en una economía en proceso de calentamiento al respecto de los niveles de inflación que vive República Dominicana, en donde el gobierno, para que tú entiendas... En tema de inflación estamos en calentamiento. Claro que sí. ¿Tú crees que nos habíamos quemado? No. En el proceso de una economía en recalentamiento por el hecho de que se nos agotan las herramientas contra la inflación. Y una de ellas es desacelerar la economía. Entonces, venderlo como que la cosa
No, eso no es tan sencillo. Solamente nos quedan dos herramientas para que tú entiendas. ¿Cuáles? Cruzar los dedos para que las remesas sigan creciendo y el manejo de la tasa de política monetaria con la finalidad de constreñir la economía. Pero es que hay un tema con las remesas y no sé a quién escuchaba en días pasados, leía del tema que ahora las remesas pueden estar afectadas porque mucha gente que estaba sentada con el tema de la pandemia gastaba menos, el gobierno de los Estados Unidos sobre todo, que es donde recibimos mayor remesa, lo subsidiaba, pero ya eso no existe. No, y ahora también, además de eso, porque las remesas siempre van a seguir fluyendo. En promedio bajarán, qué sé yo, 1.500, 2.000 millones de dólares. República Dominicana en un año normal recibió casi 9.000 millones de dólares. Pero además, el Departamento de Estado, y es importante que la gente lo sepa, está tomando medidas al respecto de la cantidad de remesas que recibe República Dominicana, que no necesariamente son producto de actividades lícitas. Es el caso de los chiperos, de los lavadores y de algunos narcotraficantes, que también puede ver afectado y que necesariamente sería importante que los dominicanos empiecen, porque realmente el dominicano en materia de nuestras autoridades económicas y financieras no tiene mucha suerte. Lo digo por el tema que voy a plantear ahora. Plantélo, Israel, ese tema entonces para que nuestros ciudadanos oyentes tengan una visión sobre la economía dominicana que usted viene a plantear aquí a Tomando el Rumbo. Dele. Miren, primero explicarle a los ciudadanos dominicanos que todo aquel que haya nacido en este país y tenga una cédula dominicana de identidad y electoral o haya adquirido la nacionalidad dominicana, es propietario en alguna medida del Banco de Reservas. ¿Cómo así, profesor? Si bien es cierto que el Banco de Reservas es una institución privada, pero de capital público, no menos cierto es que los dominicanos, que somos parte del Estado dominicano y es quien nos representa frente al Banco de Reservas de la República Dominicana, eso nos hace dueños del mismo. Eso es lo primero, es importante que lo sepan. Y que las decisiones que toma el Banco Central y nuestras bancos de reservas, las autoridades que lo dirigen y las entidades relacionadas con la economía, con el manejo de la economía gubernamental, bueno, pues nos afectan de manera directa. Y es el hecho de la distribución de 29.000 millones de pesos que eran parte de las utilidades no distribuidas del Banco de Reserva y que fueron capitalizados a principios de este año como una forma de engrosar el capital suscrito y pagado del Banco de Reserva. Ahora bien, ¿cuál es la crítica que hacemos? Y oye bien, Hansel, para que tomes nota. Tú que también eres dueño del Banco de Reserva. No, usted que me está escuchando. Después que tú me dijiste eso, aquí voy yo a anotar, porque yo me paro donde Samuel. Y que de manera diferida existe la posibilidad que vea este programa a través de YouTube. Así Miren, señores. República Dominicana preparó un presupuesto durante el año 2021 para el año 2022 que fue deficitario en alrededor de 284.000 millones de pesos. ¿En serio? Oigan bien, nosotros somos los dueños de ese banco y de esas utilidades no distribuidas que estaban ahí, que lo único que había que hacer era transferírselo en el gobierno, considerarlo en el presupuesto y automáticamente el señor Luis Abinader, quien creo que está en condiciones de administrar tanto política, económica y socialmente esos 29.000 millones y no haberlos capitalizado. Lo hubiese utilizado en la solución de muchos de los problemas y compromisos sociales que tiene el gobierno. Entonces, ese déficit hubiese bajado en 29.000 millones de pesos, que si tú le aplicas un porcentaje, estamos hablando de más de un 10%, ¿verdad? Sí. Que hubiese cubierto ese déficit que es de 284.000 millones. Eso por ese lado. Ahora, por otro lado, y quizás más importante, es el siguiente. El presupuesto de ingresos, el dinero que va a recibir el Estado por concepto de recaudaciones, asciende a la suma de 930.000 millones de pesos. Eso según la ley de presupuesto que se está aplicando en este momento. Ahora, ¿qué pasa con ese presupuesto al respecto de su composición? Que solamente de gastos corrientes, no estoy hablando de inversiones de capital, sí,
ni de compromisos de deuda, no. El gobierno va a gastar 953 mil millones de pesos. Si hacen un cálculo rápido, eso significa que solamente para gastos corrientes el gobierno va a tener que financiar 23 mil millones de pesos. Lo anotaste ahí, 23 mil millones de pesos. Eso significa que si el gobierno hubiese tomado esos 29 mil millones de pesos, que al parecer en el board del Banco de Reserva, en la administración del Banco de Reserva, no hay nadie que tenga dos dedos de frente, porque si yo estoy seguro que si se lo plantean a Luis Abinader, no, pero espérate, ¿qué es lo que yo voy a capitalizar con los problemas que hay en este país? Manden ese dinero para acá, considerémoslo en el presupuesto y vamos a ingresarlo a las arcas del Estado como parte del presupuesto de Hacienda, del gobierno, a través de la Tesorería y el Ministerio de Hacienda. Bueno, eso no pasó lamentablemente, pero con eso se hubiese cubierto el 100% del total de los gastos corrientes que establece este presupuesto y quedaba un dinerito adicional, alrededor de 6 mil millones de pesos, con lo que se hubiesen resuelto muchísimos problemas en República Dominicana. Pero me voy más allá, el tema de los combustibles en República Dominicana. Las recaudaciones para el año 2022 con relación al tema de los combustibles son alrededor de 90 mil millones de pesos, ¿verdad? Si el gobierno hubiese tomado ese dinero y lo considera, ¿verdad?, con la finalidad de controlar la inflación, ¿verdad?, y de mantener el índice de precio al consumidor en alguna medida controlado, hubiese podido decir, miren, yo voy a reducir el precio de los combustibles en un 40%, me voy a desprender de eso, porque esos cuartos los tengo en el Banco de Reserva, de utilidades no distribuidas, que son de los dominicanos, ¿verdad? Y se aprueba una ley para tales fines y nosotros estuviésemos pagando un combustible más barato. Wow. ¿Verdad? ¿Por qué no se hace eso? Entonces, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Pero eso no se termina ahí, hermano querido. Esos mismos 29 mil millones de pesos, para que la gente tenga una idea, hubiesen podido resolver el problema que tiene República Dominicana de seguridad ciudadana. En un solo año se hubiese podido resolver, solamente diciendo que alguien le hubiese dicho al presidente, pues yo estoy seguro que no se lo dijeron, o a Jochi Vicente, ¿verdad? Y estoy hablando en este caso, llamando la atención de la Junta del Consejo de Administración y de la Dirección del Banco de Reservas, ¿verdad?, que tenían ese dinero ahí, que el pueblo lo necesita y que se pudo haber optimizado la utilización de lo mismo. Pero mira, son tan incapaces que se atrevieron a plantear una reforma de carácter tributario, teniendo nosotros esa cantidad de dinero ahí. Wow. Nada, Israel. Orar es una de las opciones que dijiste, ¿verdad? De lo que nos quedan, de los caminos. El dominicano tiene mala suerte. ¿Cómo así? Sí, porque realmente estamos en malas manos. Yo te voy a dejar la pita caliente para que tú te encargues de detallar ahí. Bueno, gracias a Israel Abreu, nuestro economista de cabecera, por haber venido a arrojarnos luz sobre estos dos temas que ha planteado, y por supuesto a la audiencia que sé que aprende cada vez que Israel está frente a este micrófono. Un honor, hermano. Tengo que darle la bandera a Rafael. Rafael Dolores Fría, nuestro productor, entregue la bandera. Formalmente, Rafael. Formalmente, entrega de bandera a Rafael, una bandera, un pin precioso que Israel le ha traído a. No, yo siempre andaba con la mía, gracias. Es el primer pin que Israel Abreu entrega aquí en cabina, ¿verdad, Michael de Dios? Sí, es el primero. El primero, obviamente, a Rafael Dolores Fría, nuestro productor. Entonces, nada, el elenco sigue aquí. Hacemos un contacto con publicidad, Gaby Dávilas. Ya volvemos.